en estos días acerca de la Iglesia de Cristo y vamos a hablar, bueno, tratamos el punto número 1, la Iglesia de Cristo es redimida por la sangre del Señor, amén, también es una iglesia separada del mundo, a la voz del Señor, que fue uno de los temas que también tomamos bastante tiempo en explicarlo, porque es lindísimo, hermano, hablar de esos temas, que nos conciernen a nosotros como iglesia. Es un pueblo dedicado a Dios, porque el ser dedicado tiene aspectos que son importantes tratar, porque si uno no crece en esos aspectos, hermanos, difícil se le va a hacer la vida cristiana, porque hay que entender que nosotros como cristianos tenemos que aprender a rendir nuestra vida a Dios. Si no rendimos nuestra vida a Dios, después estamos siendo miembros de la iglesia, profesantes de una fe, pero con luchas. ¿Qué, hermano? La vida cristiana no es una continua lucha. Claro, hay luchas, hay batallas, pero no estamos hablando de las luchas de un creyente fiel, aguerrido, fortalecido en el Señor, en comunión con Dios, santo, intachable y que sabe guardarse delante del mundo. No estamos hablando de una lucha de ese tipo de creyente, estamos hablando de una lucha de un creyente que no ha dominado las cosas que debió haber dejado hace mucho, que debió haber cortado hace mucho. Bueno, los que han prestado atención, ¿no? Esos cultos, el culto pasado, los cultos pasados que ha sido acerca de estar dedicado a Dios, yo sé que deben haber edificado su conocimiento, porque de nada sirve que usted tenga mucho en el tema, hermano, de lo que es, hermano, alabanza, adoración, si que usted no entiende. Y hay que entender el por qué los cristianos tenemos problemas con nuestro yo, con nuestra vida interna, y que pueden pasar años y uno siempre sigue siendo el mismo. El culto pasado, cuando hablábamos, hermanos, acerca de que el cristiano es un pueblo, o mejor dicho, la iglesia es un pueblo dedicado a Dios, justamente se trata de eso. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué sigo siendo el mismo cristiano y la misma cristiana? Porque hay que someter al cuerpo, a la vida espiritual. Hay que vivir en el espíritu. Perfecto. Pero la carne nuestra hay que someterla también al espíritu. Por eso es que vemos un Daniel que cuando propuso en su corazón no contaminarse, nada en su carne lo dominó. Bueno, eso es un pequeño cierre, ¿no? De lo que estamos hablando. Nada en su carne le hizo batalla. Nada en su carne le hizo tener temor. Nada en su carne, en sus sentimientos, en sus emociones, le hizo, hermano, despreciar o desestimar el hecho de tomar esa decisión, sino que en su carne estaba alineada con el sentido de su espíritu, de su corazón. Por eso que él propuso y su carne se dispuso, hermano. Así de simple. Cuando un creyente en el camino del Señor dispone a hacer algo para Dios, mire, dispone a hacer algo para Dios, muchas veces la gran lucha de él no es el mundo, no es los amigos, no es el familiar, no es el papá, no es la mamá, no son los hijos. Es uno. Es el temor de uno. Es lo que uno siente que puede pasar, el miedo de las cosas, de las circunstancias, de las consecuencias, de los problemas, de las dificultades. Es uno. El que hace justamente de que el espíritu no pueda, hermano, obrar en uno mismo para que la carne de uno aprenda a ver también y sentir la gloria de Dios, hermano. Por eso que vemos cristianos, hermanos, que son tremendos en la alabanza, pero cuando viene un problema, ¡pum!, se caen. Son tremendos alabando, adorando, hermano. Pentecostés, gloria a Dios, todo aquí, sí, pero cuando viene la lucha, cuando viene la necesidad, la sensación de las emociones, la carne, ¿no? Los temores, los miedos, viene la enfermedad, viene las circunstancias, se derrumban. Viene el desaliento, el temor de perder cosas, ¿no? Empieza a cambiar su forma. Entra la carne, el temperamento, la cólera, la ira. ¡Ah! ¿No? O sea, uno se descompensa espiritualmente. Y lo que normalmente, pues, uno en el culto está, gloria a Dios. La presencia de Dios está aquí, yo la siento. ¿Pasa algo? ¡Pum! Perdió la paz. En la carne, que no se adecuó a la vida del espíritu. Estaba muy bien el espíritu de la mañana y en la tarde pasó algo que salió de lo que normalmente uno quería y ¡pum!, se reventó. Y se levantó la carne. ¿Eso qué quiere decir? Que está viviendo en la carne. Ese es el maquillaje que el diablo quiere poner, los demonios quieren poner al cristiano. Para que piense que está bien. Pero uno se da cuenta que está bien delante de Dios
Cuando aprieta la situación, hermano. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo haces las cosas? ¿A dónde vas? ¿Cómo haces? Ahí se ve, en verdad. Ahí se ve. Cuando la cosa se pone difícil, ahí se ve cómo actúas. Si actúas como el Señor, con mansedumbre, con humildad, con el amor de Dios, con la gracia. Ay, gloria, ese cristiano, esa cristiana es un hijo, una hija de Dios, hermano. Que puede venir lo que le venga y sabe, hermano, estar en victoria. Pero cuando pasa lo contrario, ya hay un decaimiento. Y hay que analizar, porque para eso nosotros escuchamos la palabra de Dios, si es que ese decaimiento es porque no hubo una continua o una vida espiritual continua, porque les digo una cosa, hay personas que tienen vida espiritual intermitente, pero no continua. Disculpe que lo tenga de pie, parece un ratito. No continua, intermitente. Y están bien un momento, mal otro rato. Bien un momento, mal otro rato. Bien un momento, mal otro rato. No, hermano. Dios nos ha llamado, hermano, a ser perseverantes. A perseverar a la voz del Señor. Y a ser constantes. Por eso es que el apóstol Pablo le sugiere. Ser constantes en la oración. O sea, vos vivís toda mi vida de oración. No, usted puede vivir una vida de oración. Una vida en comunión con Dios. ¿Cómo? Alabando, adorando, pensando en el Señor, teniendo presente al Señor. Usted puede estar trabajando y estar en comunión con Dios. Puede estar cocinando, estar en comunión con Dios. Puede estar, hermano, haciendo una labor, hermano, cualquiera que sea. Puede estar en comunión con Dios. ¿No está en comunión con Dios? ¿Qué entró ahí? Ahí es el problema, pues. Lo que usted no pone en la mano de Dios, el enemigo pone mundo, cosas, que estas cosas, hermano, descuidan. Y hace que uno, perdón, se descuide en el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que aprender eso. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, hermano, es riquísimo para hablar. Extenso. Y es algo para analizar. Ya, Romanos, hermanos, en sí es el libro de doctrina de nosotros, hermano. ¿Usted quiere aprender doctrina? Romanos, hermano, habla bastante de doctrina. Doctrina de Cristo, doctrina de comportamiento, de conducta. Hermano, bastante hay, hermano, de doctrina. Hoy día vamos a tratar, hermano, Juan capítulo 20, verso 31. Amén. Puntualmente este pasaje que nos habla acerca de que la iglesia, el pueblo de Cristo, es un pueblo que cree en el Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor desde el verso 30, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Encontró, no? San Juan 20, 31 o 30. ¿Lo tiene? Para empezar juntos, hermano, la lectura. No quiero que nadie se quede, hermano. Amén. San Juan, no estoy diciendo primera Juan, no se vaya ante Apocalipsis, no. Juan, Evangelio según San Juan, el cuarto Evangelio. Juan capítulo 20, verso 30. Ahora sí, leemos la palabra del Señor, dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, 1, el Hijo de Dios, 2, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Síguenos fortaleciendo y bendiciendo a través de esta tu palabra preciosa, Señor, que nos ilumina, nos hace salvos, nos hace sabios, nos hace santos, Señor. Gracias, Dios mío. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, tus hijas que nos escuchen y estamos aquí también. Haz la obra en nosotros. Capacítanos, llénanos. Llena nuestra alma con tu presencia. Fortalece el cuerpo y el alma, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Santificándonos, sanando, limpiando, purificando, Señor, nuestros corazones. Y echando fuera toda obra del maligno. Toda mentira del maligno, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Te lo pedimos, mi Dios. Y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Amén. Tome asiento. Amén. Bueno, cada culto, hermano, es una enseñanza.
y creo que todos hermanos y los que queremos aprender, ¿no? Bueno, hay algunos hermanos que ven la grabación y bueno, con la grabación seguir. Pero yo le digo una cosa, es mejor cuando uno toma notas y tiene apuntes. Yo siempre le he dicho, hermano, tiene una agenda para poder hacer. Como quien dice, un recordatorio de todo lo que hacemos, hermano. De todo lo que oímos. Mire, yo le digo una cosa, una anécdota de Billy Graham. ¿Quién no conoce a ese predicador, no? Evangelista, tremendo. Concentrador de masas y ganador de almas. Un día haciendo, hermano, una campaña en un estadio, siempre, bueno, él siempre se presenta al final, pero siempre hay como en los conciertos que hay, no fuera, ¿no? El telonero, ¿no? Bueno, él antes que se presente, habría música, había alabanza, había himno, y antes de que él entrara, previo a que él entrara, había, hermano, invitaron a un joven predicador y él se puso a predicar. Y predicando, pues Billy Graham vio, escuchó, y mientras escuchaba, tomaba anotaciones. Miraba al predicador, que era un muchacho de 30 y pico de años, Billy Graham, ya un hombre casi de 60 años ya, ¿no? En ese momento. Tomaba notas. Y otro predicador que estaba al suyo, contemporáneo de él, le habló y le dijo, pastor, ¿qué está haciendo? Tomando notas. ¿Pero de quién? ¿De él? ¿Por qué? Si es un muchacho. No, nosotros siempre tenemos algo nuevo que aprender. Y hoy estoy aprendiendo algo de ese joven predicador. Y no me quiero olvidar de lo que está hablando y lo estoy apuntando acá. Si un predicador con tantos años de experiencia, hermano, encontró algo bueno que aprender de un predicador, hermano, joven, a la voz del Señor, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que estamos aprendiendo, no debemos tomar notas como él lo hizo? Y ustedes se ponen a ver, hermanos, las Biblias de los predicadores, no son Biblias limpiecitas, son Biblias, hermanos, que están llenas de puntos, notas, hasta bosquejo, señales, gracias al Señor, flechas, resaltaciones con plumones resaltadores, un montón de cosas, hermanos, que uno le pone, ¿no? ¿Por qué? Porque en la hora de estudiar, hermanos, Dios empieza a mostrarte cosas que no había visto antes. Incluso lo que tú has apuntado, sobre eso apuntas otra cosa más. Y a veces ya no te entra ya en la misma Biblia. Pues es que uno tiene que cambiar de Biblia constantemente, no porque, hermano, lo malogre, sino porque ya muchas veces uno se pone a leer y hay tanto, hermano, que agregar en cada versículo que hay, que ya no le queda espacio a uno, hermano. ¿Y qué hace uno? Se va, hermano, a una agenda donde apunta las cosas. Yo tengo un rumbo de papelitos que no he podido pasar a limpio, pero los tengo ahí. Que son mensajes, que son cosas que cuando uno lee encuentra, hermano, cosas tremendas. Gracias al Señor. Y la misma Biblia también una vez apunta, hermano. No sé cuántas Biblias ya habré cambiado. No porque las perdía. Yo no, hasta ahorita, yo no he perdido en toda mi vida cristiana, en los 40 años que llevo, nunca he perdido una Biblia, hermano. Nunca. Que se me ha quedado la Biblia en un taxi, en un bus, o en el coliseo, o en el estadio, bueno, donde quiera que sea, ¿no? O en la iglesia. Nunca he perdido una Biblia, hermano. Y delante de Dios lo digo así de limpio corazón. Se me ha olvidado una vez. No porque lo haya dejado, sino porque estaba llevando cosas y me cerraron el templo y yo no pude ir. Y al día siguiente estaba tempranito y a la hora que hablo en el templo para poder recoger mi Biblia. Y cuando a veces ya no alcanzaba el sitio, tenía que llamar para decirle, hermano, por favor, mi Biblia la he dejado ahí, ¿no? Y ya en buena hora, gracias a Dios, hermano, en la iglesia no se pierde. Salvo que entre una persona que usted sabe, ¿no? Que le gusta coger cosas que no son suyas. Pero por la gracia de Dios, hermano, nunca se me ha perdido. Incluso una vez se me quedó en el estadio. No porque esté ahí vagando, conversando con amigos, con amigas, con hermanos, con hermanas. Se me quedó porque estaba haciendo cosas. Y no es que yo solamente me iba con mi Biblia, me iba con mi binario, con mi agenda, con mi blog, a la voz del Señor. Y me iba con varias cosas, me iba con mis anotaciones, así. Me iba yo a veces, hermano, con un maletín. Yo siempre andaba con un maletín, hermano. Siempre andaba con un maletín. Ahora ya no ando con maletín porque ya no es necesario en ese aspecto, porque antes llevaba notas de los jóvenes, de la doctrina, de glorias al Señor, de distintas cosas que uno hacía en la iglesia. Llevaba apuntes, listas, compromisos, a la voz del Señor, un montón de cosas, hermano. No me alcanzaban las manos. Y yo pensé que tenía mi Biblia conmigo y mi Biblia se había quedado en el estadio. Y cuando al día siguiente me voy a ver, usted no se imagina, hermano, me voy a ver al día siguiente para buscar mi Biblia. Los diáconos me llevaron a una habitación acondicionada para esa semana de convención. Usted no sabe la roma de Biblias que se encontraba ahí, hermano. Del piso hasta acá. Así y así. De Biblias. Olvidadas en el estadio, hermano. Ese era de los
6 días de convención era el quinto día. La cantidad de Biblias olvidadas, hermano. Imagínense, yo no sé dónde estarán esos cristianos, ¿no? Pero yo me fui, agarré mi Biblia, hermano, y me fui a orar mi Biblia porque para mí la Biblia no solamente vale por lo que está escrito, sino por todo lo que uno ha podido anotar, hermano, que es invaluable, porque esas cosas son, hermano, personales que Dios te habla a ti, hermano. Por eso más uno lo busca. Por eso, hermano, yo le digo, cuando usted venga, tome nota. Si en verdad le interesa la palabra de Dios, tome nota. No solamente raye. Porque uno raya, pero no sabe por qué raya. Tiene que tomar nota para que se acuerde de qué se trata, hermano. Alabado sea el Señor. Y también puede tener una referencia. Esto me habló Dios. O esto me contestó Dios en el mensaje. O esto es lo que yo estoy esperando que Dios haga. Tome nota. Porque eso le ayuda a usted, hermano, a poder estudiar. Porque nosotros tenemos que estudiar la Biblia. No podemos leerla, tenemos que estudiar la Biblia. Si no la estudiamos, cualquiera nos engaña, hermano. Amén. Así que es una pequeño paréntesis, hermano. Bueno, estamos en la parte, hermano, que se trata acerca de creer en el Evangelio. Lo es el Señor. La iglesia es una iglesia que cree en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena nueva, hermano. La buena nueva para aquellos que no conocieron la palabra de Dios, que no conocen la palabra de Dios. El Señor vino, gloria al Señor, empezando su ministerio, vino con la buena nueva. Por eso es que cuando el Señor habló, gloria al Señor, su primera palabra que fue arrepentíos. Lo primero que dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acercó por qué? Porque el Señor acercó el reino de los cielos, hermano. Porque Él es el reino de los cielos, hermano. Él representaba el reino de los cielos. Si nosotros nos vamos a dar cuenta, hermano, Él es la escalera que Jacob veía. No el coro, no estoy hablando del coro, aunque es un coro también, hermano. Pero cuando Jacob se quedó, hermano, dormido, escapando de su hermano Esaú, vio una visión, un sueño, vio una visión. ¿Y qué vio? Vio a Dios en los cielos, hermano, y vio una escalera que conectaba la tierra con los cielos. Y sobre esa escalera subían y bajaban ángeles, hermano. O sea, subía y bajaba, ¿qué? Al reino de los cielos, a la tierra. Por eso es que el Señor, hermano, cuando habla justamente, Él también se identifica así, gloria al Señor. Por eso es que cuando le habla a Natanael, gloria al Señor, que puede haberle dicho de lo que él estaba haciendo, ¿no? Debajo de la higuera, cuando le habló, ¿no? Y él dijo, cosas mayores que esta verás, y sobre el Hijo del Hombre verás descender ángeles del cielo, hermano, que suben y bajan del cielo. O sea, eso es lo que pasó allá, lo que vio proféticamente Jacob en su sueño, se cumplió, hermano, en el tiempo de Cristo. Y eso es lo que nosotros vemos ahora. El Señor representa el reino de los cielos aquí en la tierra, dándonos nosotros a entender, hermano, que Él trajo el reino de los cielos, predicó el reino de los cielos, predicó la buena nueva para cada uno de nosotros y nos trajo, hermano, la salvación que se personificó en Él. Pero aquí el apóstol Juan nos da una palabra referencial diciéndonos, ¿no? El Señor hizo muchas señales. ¿Cuántas habrá hecho? No se sabe. Si uno se pone a ver, hermano, cada evangelio tiene muchas veces, hermano, milagros muy similares. Otros no figuran en otro evangelio. Hay milagros que solamente pasan, por ejemplo, en Lucas. Hay milagros, por ejemplo, en Juan, que pasan solamente en Juan. Hay milagros que pasan solamente en Mateo. Hay palabras de Jesús que pasan solamente y las describe Mateo, pero no las describen los demás. Hay otras que sí coinciden muchos de ellos. Y lo toman y lo escriben. Claro, cada uno lo escribe en su enfoque, como cada uno lo tomó. Porque cada evangelio, hermano, lo toma de acuerdo al enfoque para el pueblo al cual es dirigido. Mateo fue dirigido ¿a quién? A los judíos. Y cada evangelio, hermano, por ejemplo, el evangelio como el libro de Mateo fue dirigido a los judíos y captó las palabras que Jesús le hablaba directamente a los judíos. Dentro de ello está lo ceremonial, acerca del recasamiento, entonces el Señor, de la ley de Moisés, que habla, hermano, con respecto a Mateo. Luego habla en Marcos, que es un evangelio que fue dirigido a los gentiles, específicamente a los romanos, que nosotros nos ponemos a ver, hermano, que es un evangelio muy dinámico, muy enfático, didáctico, que uno se pone a leerlo, hermano, es bien directo en el mensaje que quiere dar, a la voz del Señor. Y cuando uno se pone a ver Lucas, es un evangelio más hacia el pueblo gentil de todas las nacionalidades, hermano, donde relata exclusivamente, hermano, acerca de cómo fue el nacimiento de Jesús, que no lo dice hermano Mateo. Al parecer Lucas tuvo una información exclusiva que no la tenía Mateo, pero sí la sabía, hermano, acerca de los detalles, de cómo es que ocurrió lo que hizo hermano María, desde el anuncio del ángel,
¿Qué hizo después de eso? Que se fue a ver a su hermana, a su prima Elizabeth. Eso no lo dicen los demás. Pero Lucas sí lo dice. Dice, ¿cuánto tiempo se quedó con Elizabeth? Hasta que nació Juan, a la voz del Señor. Y todo lo que hizo, eso no lo relatan los demás, pero eso sí seguramente lo sabía María. Y Lucas habló con María, y esa comunicación, esos detalles, hermano, esa información que no la tienen los demás, sí la recabó, hermano, Lucas. Por eso es que es un evangelio que está bien informado, porque iba dirigido a una eminencia, que era Teófilo, tanto Lucas como Hechos. Por eso es que él dice, indagando minuciosamente, a la voz del Señor, acerca de todos los hechos y las cosas que Jesús hizo. Me ha sido confiado el poder darte a ti a conocer, oh excelentísimo Teófilo, para que sepas cómo pasaron las cosas. O sea, los detalles, ¿no? Que no lo conoce nadie, pero que sí lo conoció Lucas. Porque Lucas sí tuvo el tiempo, hermano, de ir a hablar justamente con los personajes con los que pudo hablar, hermano, en ese momento, sea en Jerusalén o en otros lugares también donde se encontraban, hermano, los discípulos, de los cuales pudo recabar la información, hermano. Ya, Juan es un evangelio que va hacia la iglesia en general, universal, judíos y gentiles, para hablar de temas específicos. Si uno se pone a ver, hermano, desde el verso 3, del capítulo 13 hasta el 15, son, hermano, capítulos, mire, hermano, son capítulos importantísimos, que nos habla, hermano, en el evangelio, que estamos hablando de la vaina nueva, ¿no? A la voz del Señor. Del evangelio, hermano, que nos habla exclusivamente, mire, nos habla exclusivamente de lo que el Señor hizo allá en el aposento alto, cuando estaban compartiendo la cena pascual con sus discípulos. Desde el momento que entraron, desde que le lavó los pies a cada uno, hasta el anuncio de la traición de Judas y de la negación de Pedro, hermano. Hasta cuando cantaron el himno y salieron todos para el huerto de Getsemaní. Mire, son detalles, instrucciones finales que Juan toma bien apuntarlo y también ponerlo, hermano, ahora ya en papel para todos poderlo leer, porque, hermano, de eso justamente se basa todo lo que el Señor hizo y toda la encomienda para todos los creyentes, hermano. Es muy, 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 muy específico lo que pasa en el Evangelio según San Juan y habla justamente de temas importantes que no lo relatan otros evangelios, pero que sí son parte de la buena nueva, hermano. A la voz del Señor. A la voz de Cristo. Pero mire, cada evangelio recaba cada cosa importante, pero no lo recaban todo. No recaban el día a día del Señor. No recaban los milagros que hacía. De repente que vieron, pero que no lo pudieron poner. Porque como dice la Biblia ahí, no alcanzarían los libros. En ese tiempo, hermano, no es que había libros como ahora conocemos, no, los libros eran cosidos. Donde escribían, ¿cómo era? Eran papiros. Gracias al Señor. Eran hojas, hermano, procesadas que uno conseguía y escribía. Y ponía uno sobre otro, como que usted se compra, hermano, medio millar de hojas bon, ¿no? Bueno, ustedes tienen las hojas sueltas, no son un libro. Tiene una hoja sobre otra. Así, usted la suelta, va a poner una hoja sobre otra. Así escribían ellos. Escribían lo que veían del Señor y la iban recopilando una sobre otra. Imagínense, hermano, cómo habrá estado la casa de Mateo cuando escribía. Cómo habrá estado, hermano, el lugar donde descansaba Juan. Lleno de documentos, hermano. De todas las cosas que hacía el Señor, pero aún así no alcanzaba. Y de todas las cosas que sí pudo, hermano, después de haber escrito, pudo recabar para poder hacer el evangelio, la buena nueva para nosotros. A la voz del Señor. Para que a través de eso creamos. Tuvo que, hermano, seleccionar lo más importante, dirigido por el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos hoy lo que tenemos ahora para poder, hermano, edificar nuestra vida. A la voz del Señor. Hay que ver cómo ellos, hermano, tuvieron que hacer esto. Cómo tuvieron, hermano, que seleccionar dirigidos por Dios. Para que Dios, hermano, les vea, les ilumine y los guíe, los inspire. Incluso para poner y hacer recordar cosas, hermano, que no tuvieron en ese momento tiempo de apuntar. Por ejemplo, cuando estuvieron en Getsemaní, ahí Juan no estaba apuntando lo que pasó. Juan simplemente, hermano, vivió, se escapó junto con todos. Y después tuvo que con dolor escribir los acontecimientos que sucedieron desde que salieron, hermano, del cenáculo, para luego estar en el Getsemaní, ver, hermano, con miedo a los soldados que iban tras Jesús para apresarlo. Luego, hermano, tener que huir por temor, hermano. Y luego tener que contemplar la cruz y las palabras del Señor. Mire, eso no es que Juan estaba escribiendo. Ahí. Eli, Eli, lama sabactani, Juan. Ay, Señor.
No estaba escribiendo nada, él estaba contemplando lo que estaba pasando a la voz del Señor. Pero ya cuando pasó todo, ya cuando el Señor resucitó a la voz del Señor, ya cuando estaban ya predicando la palabra, y ahí vino el Espíritu Santo para hacerle recordar, hermano, lo que tenía que poner. Para que continúe con lo que estaba haciendo, hermano. En todo el tiempo que estaba siguiendo al Señor. A la voz del Señor, hermano. Había muchas cosas que no se podían escribir. No las sabemos. No las conocemos. ¿Qué habrá hecho el Señor en esos 3 años? No, mire, 3 años, en 3 años, 4 evangelios, perdón. 4 evangelios en 3 años. 4 evangelios, mire, milagros en cada uno que no se describen en los demás. ¿Cuántas cosas más no ha hecho el Señor? ¿Con cuántas personas no habrá tratado Dios? ¿En cuántos lugares no habrá ido y habrá dicho cosas especiales? ¿Cuántas cosas, hermano? Mire, cada día de la vida de Jesús era, hermano, importante poder adquirir, pero poder tomar nota. Pero bueno, no se pudo. Pues. Si usted quisiera, hermano, grabar todo lo que de repente hace una persona, no se puede. ¿Por qué? Porque no alcanza, hermano. Es más, no alcanza ni la nube, lo dice el Señor, para poder grabar la vida de un niño, el día a día, la hora a hora. No se puede, porque, hermano, es imposible, hermano. Se satura la red a la voz del Señor. Imagínense una persona que ha vivido 80 años, puede grabar sus 80 años, 24 horas al día, 30 días al mes, 365 días cada año, multiplicándolo por 80. Imagínense cuánto de capacidad, hermano, habría que ver para poder recabar todo eso. Imagínense lo que es recabar la vida de Jesús, hermano. Todas las cosas que dijo. No era fácil. Por eso es que Juan habla así, hermano. Lo es el Señor. De una manera sorprendiéndose. Es imposible. ¿Pero qué? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. En los demás puede que estén, pero no todas. A voz del Señor. Pero estas que están escritas aquí, dice, están escritas para que creáis que Jesús, ¿qué dice? Es el Cristo. Primero, es el Cristo. Isaías capítulo 7, verso 14. Apúntelo porque yo quisiera que lo apunte. A la voz del Señor. Isaías capítulo 7, verso 14. Anuncia el nacimiento virginal del Mesías, quien será llamado Emmanuel. Dios con nosotros, dice. A la voz del Señor. Eso es lo que respecta de que Jesús es el Cristo. ¿Cómo demostramos que Jesús es el Cristo? Por las señales que nos dice. Isaías capítulo 7. Apúntelo usted ahí después en su casita lo ve. A la voz del Señor. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Nos habla también, nos profetiza acerca de que un niño nacerá y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. A la voz del Señor. Y que su reino no tendrá fin, hermano. A la voz del Señor. O sea, está hablando de las características de aquel que vendría, hermano, del Mesías. Isaías lo habla. También lo habla en Miqueas y señala también el lugar, lo es el Señor, de su nacimiento. ¿Dónde? En Belén. A la voz del Señor. En Miqueas capítulo 5, verso 2, nos habla, hermano, acerca de dónde iba a ser el lugar de nacimiento de Jesús. Bueno, eso es para que sepan por historia de dónde tenía que venir el Mesías. ¿Para qué? Como dice aquí, para que creáis que Jesús es el Cristo. Luego, ¿qué nos dice? También el sufrimiento de aquel varón de dolores, gloria al Señor, del Mesías también. Algunos no creían, hermano, que el Mesías iba a morir. Porque se dice, como dice Miqueas, que iba a tener un gobierno, y como dice en Isaías capítulo 9, que iba a tener un gobierno que iba a durar, entonces ¿cómo se va a morir? Pero es que no está hablando, hermano, de un gobierno físico, de un gobierno, hermano, democrático, o de repente, hermano, de rey, sino está hablando, hermano, de un gobierno espiritual, a la voz del Señor. Y por eso es que describe ahí en Isaías 53, verso 3 al 7, hermano, los sufrimientos del siervo de Dios, hermano, a la voz del Señor, donde detalla, hermano, el sufrimiento de aquel varón de dolores, del hombre sufriente que a través de su sufrimiento íbamos a recibir perdón de pecados y salud a través de su llaga y de su herida. A la voz del Señor. Eso es por así decirlo, por encimita nomás, ¿no? Para que creamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. A la voz del Señor. Pero también, hermano, gloria al Señor, también nos dice que es el Hijo de Dios, a la voz del Señor. Y cuando hablamos de Hijo de Dios,
Estamos hablando justamente de lo que nos describe de que ese ser divino que iba a venir, iba a ser, hermano, el Hijo de Dios, un ser espiritual, a la voz del Señor. Salmo capítulo 2, verso 7. Es una de las declaraciones más directas donde Dios reconoce al Mesías como su Hijo. Y vamos a leerlo porque es tremendo, hermano. Salmo capítulo 2, verso 7. Gloria al Señor. Salmo capítulo 2, verso 7. Nos dice la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, a la voz del Señor. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. A la voz del Señor. O sea, ya vamos viendo, hermano, que proféticamente se está hablando que aquel ser iba a ser hijo del Altísimo, hermano. Como dice también la palabra de Dios, hermano. En 2 Samuel, capítulo 7, gloria al Señor. Vamos para ahí. 2 Samuel. Gloria al Señor. Amén. 2 Samuel, capítulo 7, verso 12. Gloria al Señor. Hablando, hermano, la palabra del Señor aquí. Gloria al Señor, cuando Dios hace pacto con David, le habla algo a su descendiente. El verso 7. Gloria al Señor, perdón, el capítulo 7 del verso 12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, del cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. No está hablando de Salomón, ni tampoco de cualquiera de sus descendientes. Pero sí está hablando de uno que va a ser de la descendencia de David. Dice, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. A la voz del Señor. Pero ahí no está hablando de Salomón, porque algunos confunden este pasaje como si estuviera hablando de Salomón. Porque aquí está hablando que edificará casa a mi nombre. ¿Qué casa? A la voz del Señor. Está hablando de personas. No está hablando, hermano, de una casa, de un templo. Está hablando de personas. Está hablando de linaje. Está hablando, hermano, de descendencia. A la voz del Señor. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré él por padre. Y él será a mí por hijo. A la voz del Señor. Mire, y eso es justamente lo que está hablando ahí, de una manera profética del Mesías, de la descendencia de David. A la voz del Señor. Isaías capítulo 9 también nos habla, en el verso 6, voz del Señor, Isaías capítulo 9. Amén. Verso 9, perdón, capítulo 9, verso 6, nos dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe, Padre eterno, príncipe de paz, como lo estábamos hablando, hermano. A la voz del Señor. Y Proverbio capítulo 30. La voz del Señor, este es tremendo también. Proverbio capítulo 30. Dice la palabra del Señor. Verso 4. Dice, ¿quién subió y descendió? Esto también lo habla hermano Pablo más adelante. Y se coge justamente acá. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes, a la voz del Señor. Está hablando de que Dios tiene un hijo, de que Dios va a tener un hijo, de que Dios va a manifestar uno con su misma naturaleza, que va a tener el poder del creador, hermano. Jesús cuando vino acá, hermano, demostró, hermano, de que tenía poder sobre la naturaleza, sobre el viento, sobre el agua, sobre la lluvia. Caminó sobre las aguas, detuvo los vientos, apaciguó las aguas, la tormenta. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es, hermano, hijo del Altísimo, con la naturaleza del Altísimo, a la voz del Señor. Y ahora seguimos, hermano, lo que estamos diciendo Juan. Para que cree que Jesús es el Cristo, el prometido, y también el Hijo de Dios. Ahora, para que creyendo,
tengáis vida eterna. Para que creyendo tengan vida eterna. ¿Creyendo en qué? En que Jesús es el Cristo. ¿Creyendo en qué? En que Él es el Hijo de Dios. Creyendo en esto, ustedes van a tener vida eterna, en otras palabras. Juan capítulo 6, en San Juan, ahí mismo, retroceda un poquito. San Juan capítulo 6. Gloria al Señor. Verso 7. Dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Perdón, 6:47, que estoy hablando, perdón. 6:47, dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el que cree en mí, el Señor hablando, el que cree en mí, tiene vida eterna. Hablando del Señor de que Él es el pan vivo, hermano. A la voz del Señor. Otro pasaje, San Juan 3:16. ¿Quién no lo conoce, hermano? Oye, en el capítulo 3 de este evangelio, hermano, a veces uno comete muchos errores al recitar ese versículo. Y hay que recitarlo bien. Porque a algunos se cometen el error, lo es el Señor, al recitarlo, lo es el Señor. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no crea. Si usted dice crea, está hablando de futuro, pero está hablando de, cuando habla el texto bíblico, habla cree, ahí mismo. O sea, cuando habla y dice, para todo aquel que en Él cree, ahí mismo en el momento. Si tú crees en el momento, vas a ser salvo, hermano. A la voz del Señor. No dice, porque algunos cuando se ponen a recitar, dice, para todo aquel que en Él crea. Eso cuando usted habla, el crea, está hablando para todo aquel que crea en el futuro. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos eso. Porque si usted habla, y como dice la palabra de Dios, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para, gloria al Señor, para que todo aquel que en Él crea, dice usted, o sea, para todo aquel que piense creer sea salvo. Y no es el que piense creer, no, para el que cree en el momento. Si tú crees en el momento, tú eres salvo. Por eso es que no dice crea, sino dice cree. Y hay que tener mucho cuidado cuando citamos ese versículo porque le cambiamos por completo el contexto o lo que está hablando el texto, hermano. Dios es un Dios de la hora. Dios es un Dios del momento. Dios no es un Dios de postergación. Al enemigo le gusta que usted postergue su vida, que postergue su salvación, que postergue la búsqueda de Dios, que postergue su consagración. El enemigo quiere que postergue todo. ¿Por qué? Porque en esa postergación se puede acabar su vida también, hermano. Por eso es que Dios cuando llama a cuentas y ven y pongámonos a cuenta ahora. Hoy vamos a ponernos a cuenta. Ahorita. En otras palabras, ¿no? Por eso es que hay que a veces citar bien ese texto, hermano, porque a veces los creyentes nos equivocamos y hacemos, hermano, a futuro lo que Dios está mandando que se haga ahora. Amén, hermano. Amén. San Juan capítulo 5. Pero es el Señor. No dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, dice. De cierto os digo, el que cree y oye, el que oye mi palabra y cree al que me envió al Padre, que cree en el Padre, este tiene vida eterna y no vendrá condenación. Mas ha pasado, ¿de qué? De muerte a vida. A la voz del Señor. ¿Por qué estoy haciéndole que usted busque texto? Porque quiero que usted lo apunte y se ejercite. Porque muchas veces, hermanos, nosotros no lo hacemos, hermanos, y perdemos la familiaridad, incluso nuestra propia Biblia, para encontrar, hermanos, los textos que necesitamos para nuestra propia vida espiritual. Y tenemos, hermanos, que buscar esos textos para que nosotros podamos, hermanos, también fortalecer nuestra vida y también, hermanos, refrescar lo que es la salvación, hermano. A la voz del Señor. Juan 5:24 leímos, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué leímos en San Juan 5:24? Acabo de leerlo ahorita. Léalo en voz alta. De muerte. Miren lo que dice ahí. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree otra vez. Presente perfecto. Cree ahorita, el que cree ahorita. ¿Ve? No, y le digo, hermano, Dios es un Dios de la hora. Aquí lo vuelvo a repetir. Y todo aquel, dice, todo el que oye mi palabra y cree al que me envió, ahorita mismo tú crees. Pero es el Señor, ya no vendrás a condenación ya.
no eres condenado, sino que has pasado de muerte a vida. Alabado sea el Señor, hermano. Juan, ahí mismo en ese mismo Evangelio, capítulo 11. Gloria al Señor. 11:25. Gloria al Señor. 11:25. Está hablando, hermano, ya de la resurrección de Lázaro. Hablando con Marta. A la voz del Señor. Mire, y es importante recalcarlo, porque en la resurrección de Lázaro, ¿sabe quién movió, hermano, la mano de Jesús? ¿Sabe quién movió, hermano, el milagro de Lázaro? ¿Sabe quién movió? ¿Sabe o no sabe? A la voz del Señor. Marta. ¿Que Marta no era la que estaba diciéndole al Señor, la que estaba afanada? No. Marta movió la mano de Jesús para obrar en ese milagro, hermano. A la voz del Señor. Porque dice la palabra de Dios. Vamos a verlo. Gloria al Señor. Verso 17, vamos a leerlo todito. Yo quiero que usted lo lea para que lo entienda, mire. Muchas veces a Marta la critican como la afanada, la turbada. Sí, pues, Marta, te estás muy Marta tú. Pero vamos a ver ahora. Mire, María, ¿dónde estaba? Cuando estaba Jesús en casa de Lázaro. Estaba a los pies del Señor, escuchando la palabra, estaba gozándose en la palabra. ¿Y Marta qué estaba haciendo? Afanada y turbada, ¿no? Haciendo todos los deberes de la casa. Lo cual no es malo porque Marta estaba atendiendo y cumpliendo, hermano, los deberes de anfitriona. Lo cual es muy bueno, hermano. Pero el Señor no estaba pidiendo que se esclavice en su recibimiento, sino que más bien haga lo necesario. Por eso que le dijo, una cosa solo es necesaria. Y ella escogió la mejor parte, María. ¿Tú por qué estás dejando eso? Ya, serviste perfecto, ya no te afanes. Yo no estoy pidiéndote cosas. Yo no te estoy pidiendo dones. Yo no te estoy pidiendo que te alimentes. Porque el Señor muy bien sabe qué buen alimento, hermano, es predicar la palabra de Dios. Cuando estaba en el pozo de Jacob, sus discípulos vinieron trayéndole pan y le dijo él, el Señor a sus discípulos, le dijo, yo ya comí. Esta es mi verdadera comida, la voz del Señor. Y la verdadera bebida. Que le habrán dado pan. ¿No? Los discípulos decían. Y no lo decía por eso, lo decía por lo que había hablado con esa mujer, hermano, con la samaritana. Ahora, en ese momento, pues Marta estaba afanada, sí, porque quería atender al Señor, no tenía delante a cualquier otra persona, tenía al Señor ahí, hermano. Ahora, ¿quién debió haber, hermano, sacado de ese conocimiento, de esas bendiciones en el momento más difícil? ¿Quién debió haber sido, hermano? ¿Quién estaba primero a los pies del Señor? ¿Ah? ¿Quién estaba ahí? María. ¿No? María estaba a los pies del Señor. ¿Quién debió haber sacado, hermano, esa bendición espiritual? ¿Quién debió haber sacado de todo lo recibido a los pies del Señor? María. ¿Pero qué estaba haciendo María? ¡Ay, mi hermano se ha muerto, Señor! La emoción, ¿no? Se murió mi hermano, ¿por qué no viniste, Señor? Como algunos dicen, ¿por qué no me hiciste favor? ¿Por qué no viniste temprano? ¿Por qué no fuiste a tal lugar? ¿No? Carnal. Se le fue lo espiritual a María. Muy bonito había estado mi hermano ahí buscando a Dios a los pies. Ay, sí, Señor, tus pies acá, tu esclava. ¿No? Tremendo, bonito. Pero después cuando estaba en el momento de apretón, se le olvidó lo espiritual, hermano. Pero ahí vemos la gran diferencia. Ahora Marta aprendió la lección. Supo escuchar al Señor. Cuando el Señor le habló, perfecto, entendí. Una cosa nada más y ahora me pongo a buscar. Aleluya. Y se puso a buscar. Verso 17, vino pues Jesús y halló que sea 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, mire, Marta, no dice María, Marta. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ¿qué hizo? Salió a encontrarle. Mire, salió a encontrarle. Pero María, ¿dónde se quedó? Se murió. ¿No? ¿Qué hizo Marta? Lo que no hizo María. Marta se fue en el problema. Marta en el dolor. Marta decepcionada por muchas cosas. ¿Qué hizo? No se puso a llorar como María. ¿Qué hizo? Fue a buscar al Señor, hermano. Fue corriendo al Señor. Y ahí presentó, hermano, su queja, presentó su dolor, presentó sus cosas, presentó todo lo que tenía en el corazón. Y dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Estaban llorando. El cuerpo de Lázaro estaba muerto. ¿Cuántos días dice la Biblia que leímos? 4 días.
ya hinchadito ya oliendo también ya. Gloria al Señor. Mire lo que dijo Marta. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios, ¿qué dice? Dios te lo dará. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué Marta habla así? ¿Qué era lo que estaba pidiendo Marta ahí? Todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. O sea, le estaba diciendo, yo sé que mi hermano murió. ¿Qué fue el reclamo de si hubiera estado aquí? Mi hermano no hubiera muerto. Pero sé que si tú le pides a Dios el milagro, Dios puede hacer algo. Dios lo hará. La fe de Marta. Marta estaba pidiendo algo imposible a la voz del Señor. Y Jesús, entendiendo, se pone a hablar a la voz del Señor. Y dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero como que cuando uno a veces pide algo, como que tampoco cree lo que pide, ¿no? Que eso nos pasa a todos. A veces nosotros pedimos, Señor, haz algo, sáname. Yo sé que tú tienes el poder para sanarme, Señor. Te sano. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Porque ya llevo tiempo así ya. No sé cómo. ¿Vas a cambiar de hueso? ¿Vas a cambiar de tendones? ¿Vas a cambiar de órgano? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? A veces uno se va a los detalles y se olvida de lo que justamente uno ha dicho. Que Dios tiene poder para hacer milagros, hermano. Que Dios puede hacer cosas imposibles para los hombres. A veces uno se pone a preocuparse, ¿y cómo? ¿Cómo lo hace? Yo no sé. Yo lo que yo sí sé es que Dios tiene poder para hacerlo, hermano. A la voz del Señor. Y mire, Jesús le dijo, tu hermano, lo que me estás pidiendo, tu hermano resucitará. Y como que a veces nos viene a nosotros la fe con la incredulidad, ¿no? Y choca con nuestra humanidad. Pedimos algo tremendo, pero después cuando se nos dice que puede pasar, como que, pero será verdad, ¿no? Y eso le pasó a Marta. Pero Marta, ¿qué hizo con esa declaración? Activó la respuesta de Jesús, hermano. Con lo que dijo, ¿no? Todo lo que pidieres, yo sé que Dios te lo dará. Y mire la palabra que dio Jesús. Tu hermano resucitará. Y Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, el día de los muertos. Como que a veces Dios te presenta el milagro, ¿no? Dios quiere hacer cosas grandes, pero a veces uno peca de falsa humildad. Dice, bueno, sí, yo sé que me puede sanar, pero bueno, que me sane, pero ya me sanará en otra vida seguramente, ¿no? O Dios hará algo, de repente Dios te va a proveer, sí, Dios me proveerá, claro, en un momento ya más adelante cuando trabaje, haga esto, aquello, Dios me abrirá puertas, ¿no? Y uno no quiere ver y aceptar lo que Dios te está dando ahora, porque como dijimos, Dios es un Dios de ahora, un Dios de este momento, que si tú crees, Dios lo puede hacer ahora. Para Él no hay mañana, para Él es hoy. Dios quiere que te supla, Dios te puede suplir. Dios quiere que Dios te sane, Dios te puede sanar. Dios quiere que Dios haga un milagro contigo, te puede libertar, Dios te puede libertar. Dios quiere que rompa tus cadenas, Dios puede romper tus cadenas ahora. No digas, bueno, ya voy a seguir viniendo, voy a ayunar, bueno, mañana que viene el ayuno, mañana voy a ponerme a ayudar y mañana me liberto. No, Dios te puede libertar ahora. Dios te puede limpiar ahora. Dios puede sacar los problemas ahora. Porque Dios es un Dios de ahora. Hoy, ahora. No de mañana, de ahora. A la voz del Señor. Nuestro Dios es un Dios de la hora, del hoy, del momento. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Dios puede hacerlo, hermano. Dios puede hacerlo. Lo hemos visto. Como Dios hace milagros. Como hace cosas grandes. No mañana, ahora, en ese momento Dios lo ha hecho. Por eso es que Dios le habla ahí. A veces nosotros mismos, no, Dios nos dice que puede hacer algo, pero a veces nuestra propia credulidad e incredulidad. Nuestra credulidad choca con nuestra humanidad. Y vemos la mano de Dios, vemos que Dios mismo lo está diciendo y como que, bueno, no sé cómo lo hará, pero Dios puede hacerlo ahora, mi hermano. Ahora. Es lo que Jesús le estaba diciendo. Tu hermano va a resucitar. Sí, claro, va a resucitar en el día postrero. No, ahora va a resucitar. Hoy va a resucitar. A la voz del Señor. Y la fe muchas veces, hermano, se contrapone contra la realidad y empieza uno a ver, hermano, con racionamiento, con raciocinio, lo que Dios quiere que veas con los ojos de la fe, hermano. Nuestro raciocinio, nuestra humanidad, nuestro entendimiento empieza a luchar. Nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal empieza, hermano, a luchar contra las cosas que Dios nos está pidiendo que creamos por la fe. Para que veamos por la fe. Para que abramos nuestros ojos a la fe. Que veamos el milagro de Dios. A la voz del Señor. Y yo le estaba hablando, Jesús le estaba hablando, Marta. Le dijo, yo sé que resucitaré en el día postrero, Yo soy la resurrección.
soy ahora, estaba diciendo, yo soy. Mire lo que le está diciendo. Él resucitará ahora. Yo soy, le está diciendo, yo soy. No es que voy a hacer después que me muera, después que haya resucitado, no. Yo soy ahora, en este momento. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, ahorita otra vez cree, ahora cree. Ahora cree. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá a la voz del Señor. Mire, cómo la palabra creer, cómo la palabra ahora, ese presente perfecto ahora, hermano, en este momento, te está diciendo ahora. ¿Crees? Dios hace ahora algo. Tú puedes contemplar la gloria de Dios ahora. Tú puedes ver los cielos abiertos ahora. Tú puedes ver la mano de Dios ahora. Puedes ver el poder de Dios obrar en ti ahora. Cree por la palabra, cree. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. El que cree en mí. Aunque esté muerto, aunque no tengas vida, vivirá a la voz del Señor. Ahora. Hay temores, hay miedos, hay lucha y batalla, hay conflicto. Hay dudas, hay cuánta incertidumbre y cosas que el enemigo, nuestra propia carne, nuestra propia vida, empieza a luchar en nuestra mente, nuestro corazón. El Señor nos dice por su palabra, el que cree. Gloria al Señor, porque esa palabra se lo dice. Gloria al Señor, dice, como estaba leyendo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Si tú crees, gloria al Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, ¿tú vives o no vives? ¿Respira o no respira? Todo aquel que vive, tú que vives, y ahorita crees en el Señor, no vas a morir eternamente. A la voz del Señor. ¿Crees esto? Le dijo. Creemos. Ya, mire, ese fue un jarabe, hermano, de fe para María. Perdón, para Marta. A la voz del Señor. Ese es un jarabe, hermano, de fe para ella. De credulidad. De creencia en el Todopoderoso. ¿Crees esto? ¿Crees que el Dios que está aquí delante de ti puede hacer el milagro ahora? ¿Lo crees? ¿Crees esto? Que en mí hay vida, que en mí hay poder, que puedo hacer un milagro. ¿Crees en mí? Y él dijo, sí, Señor, creo. Mire, Marta primero empezó diciendo, yo sé que lo que le piensa a Dios, Él te lo concederá. Y probó su fe, hermano, y como que su fe se empezó a ir a la certeza de lo que podía pasar en el futuro. Pero Dios le dijo, no el futuro, es hoy. Yo soy un Dios de ahora. Yo soy un Dios del momento. Yo soy un Dios que si tú crees, ahora se hace el milagro. Es ahora. ¿Crees esto? Le dijo, y ahora ahí la reubicó, ¿eh? Porque Marta se estaba yendo un poquito para el futuro. Tenía muy bien, buen principio, pero ahora regresó al presente. A escuchar la voz de la vida, del dador de la vida, la voz del Señor. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, a la voz del Señor. Mire, qué tremendo. ¿Crees esto? Sí, Señor. No le dijo sí, Rabí, no, le dijo sí, Señor. Es decir, tú tienes el poder, tú eres el Señor. La palabra Señor en un judío no era cualquier cosa, solamente se le daba a Dios. Y cuando dijo sí, Señor, le estaba diciendo sí, mi Dios, en otra palabra. A la voz del Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, como estábamos hablando, hermano, que ha venido al mundo. Mire, qué tremendo, hermano. Marta estaba haciendo, hermano, estaba, hermano, concentrando todo lo que estábamos leyendo, hermano, en el capítulo, lo que estábamos leyendo, hermano, en el capítulo 20, verso 31. Gracias al Señor. El Señor es, hermano, el Mesías. El Señor es el Hijo de Dios. El que vino a traer la palabra. Marta en estas palabras, hermano, está diciendo, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Por lo que está declarando. Yo he creído que tú eres el Cristo. Que vimos, hermano, en el verso 31. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y Marta lo creía, hermano. ¿Tú eres qué le dijo? Tú eres el Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo mismo que está diciendo, hermano, y con lo que está cerrando Juan su evangelio. Me está cerrando con la declaración de Marta, donde está diciendo la misma palabra de ella. Porque tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Cristo, el Salvador del mundo. A la voz del Señor.
Y esas palabras, y no solamente, y has venido al mundo. Alabado sea el Señor. Esas palabras, hermanos, fueron suficientes para ver el milagro de Dios, hermano. ¿Dónde le pusiste? Quitan la piedra. Los que estaban ahí dudaron. Y cuando sacó, salió la voz de la vida. Llamando a aquel que estaba allá, hermano, descomponiéndose. Para la gloria de Dios, hermano. El último milagro de Jesús. La resurrección de Lázaro. El último milagro que el Señor hizo. Porque esa fue la fecha, hermano, el tiempo cuando yo estaba dirigiendo a su hermana a Jerusalén para ser sacrificado. El último milagro en el que él estaba demostrando que tenía el poder sobre la muerte. Antes de que lo vieran levantarse, hermano. Para que sus discípulos crean. Porque para eso los llevó, para que crean. De que Él es el Señor. De que Él tiene todo el poder, hermano. Para que crean cuando Él dijera, con las palabras que Él dijo, ¿no? Yo doy mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Para que entendieran, hermano, la relación entre lo que habla con lo que estaba haciendo en ese momento. Hermano, qué tremendas palabras, hermano. Cuando uno se pone a ver, hermano, la forma como el Señor lo traza y cómo lo habla, pues el Señor es tremendo. Y como Juan, hermano, en los versículos que hemos leído, justamente repite la misma palabra de fe, del Dios de la hora, del Dios que cuando hayan pasado siglos sigue siendo el mismo Dios de ahora. De que si uno cree ahora, Dios hace milagros ahora. Que si uno pide a Dios, lo puede hacer ahora el milagro, la obra que uno necesita para ver la gloria de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. El Señor, hermano, tiene el poder para hacer cosas grandes. Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 1, verso 5, cuando terminamos. Gloria al Señor. Primera de Juan. Vamos más adelantito. Capítulo 5. Gloria sea al Señor. ¿Creen? Amén. Yo digo amén. Yo creo en mi Señor. Yo creo en mi Señor. Para mí no hay nada, hermano, que Dios no pueda hacer. Dios puede hacer milagros. Dios puede hacer cosas grandes. Nosotros somos un milagro. El estar acá somos un milagro, hermano. Nadie aquí, hermano, puede decir que, ay, yo llegué acá porque estoy gordito, sanito, bien, tranquilo, tengo zapatos, tengo ropa, tengo comida, tengo todo. No, usted ha llegado aquí de milagro. No piense que usted ha llegado aquí, hermano, porque mire, usted puede venir solo o puede venir sola. Número uno, el Padre lo trajo para acá, hermano. Gloria al Señor. Porque si no fuera por el Padre que vio con misericordia su vida destruida, nunca lo hubiera aceptado a Cristo, hermano. Nunca le hubiera acercado al Señor. A la voz del Señor. Por eso es que Jesús dice, todos los que mi Padre me da, los tengo en mi mano. Y a nosotros nos trajo el Padre, a Cristo, hermano. A la voz del Señor. Para poder vivir con Él. A la voz del Señor. Y nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. No que usted crea acá porque está sano, está bien, porque tiene plata, porque tiene cosas, porque usted puede venir. No, usted no está acá porque usted tenga voluntad. Usted está aquí por la misericordia de Dios. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, usted ni hubiera despertado hoy día. No, pero estoy joven, todavía tengo 40 años, 50 años, 30 años, 20 años. No, hermano, yo le digo una cosa, ni su edad tiene mucho que ver con la vida. Dios es el dador de la vida. Del Señor son las almas. Uno. Dios da el aliento de vida para todos. Nosotros vivimos por la misericordia de Dios. Que el Señor dice hasta aquí, punto. Que si estamos acá por la misericordia, todos. Incluyo todos, porque aquí nadie más nos escapa. Todos, hermanos, somos uno igual. Pero dentro de todo eso, hermano, Dios nos muestra su misericordia. Dios nos muestra su amor. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ver, hermano, de que el testimonio que tenemos en nuestras manos, para creer en el Evangelio, en el Dios del Evangelio, de la buena nueva, el Dios, hermano, el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que nació y murió por nosotros, para darnos todo. No unas cositas, todo. ¿Qué necesita usted, amado hermano? Dios nos da todo. Todo. Y todo está escrito en la palabra. Lo que usted necesita. ¿Qué necesita? ¿Libertad? ¿Necesita libertad? Cree en el Hijo de Dios. Y vas a ser libre. El Espíritu Santo te hace libre. La sangre de Cristo rompe tus cadenas. Te regenera, te transforma, te santifica. Te cambia.
Dios te liberta. Dios hace milagros. No tienes entendimiento, quieres saber más. Dios te da sabiduría. No sabes cómo enfrentar los problemas, tienes que enfrentarlos siempre a la mano de Dios. Tener comunión con Dios para que estando Dios contigo, el poderoso, gigante, nadie te puede hacer frente, hermano, todos los días de tu vida. Estás con Él. Dios te ha dado todo y nos da todo por su palabra. Gloria al Señor. Pero todas estas cosas están escritas por un motivo. Verso 13. 1 Juan, capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre, y repite, del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Otra vez la vida eterna. Dice, y para que creáis, mire, creáis, ahora cree ahora cree. Creáis en el nombre del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Creyendo en esto, viviendo en esto, es entonces, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Nosotros tenemos que aprender, hermano, que en la oración que el Señor les enseñó a sus discípulos, nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras peticiones para ver la mano de Dios. Tenemos que estar alineados con su voluntad. Y su voluntad muchas veces nosotros no los entendemos. No lo entendemos. Lo que tenemos que hacer es, hermano, alinearnos con lo que Él nos quiere poner adelante. A veces nosotros pedimos, Dios, haz esto, cambia esto, transforma esto. No. Cuando veamos un problema tenemos que orar y pedir, Señor, lo que pasa yo no lo entiendo, pero yo quiero, Señor, estar en el centro de tu voluntad. Lo que pasa no lo entiendo, pero sé que todo obra para bien porque yo te amo. Porque a los que aman a Dios todo obra para bien, hermano. Yo no sé qué es lo que vas a hacer acá. Yo no sé si vas a perfeccionar mi vida. Yo no sé si vas a obrar en la vida de alguien. Yo no sé si vas a tratar con otras personas. Yo no sé si con el que tienes que tratar va a ser conmigo. Pero como quiera que sea, quiero estar en el centro de tu voluntad, Señor. Ayúdame a entender tu voluntad. Y si es difícil, ayúdame a pasar lo que estoy pasando. Para que lo que quiera que sea, yo quiero ver, Señor, la respuesta a mi oración y el milagro de lo que tú vas a hacer, Señor. A veces nosotros nos ponemos a pedir que el Señor cambie sus propósitos. Y no sabemos que lo que nos está pasando es justamente el motivo por el cual Dios quiere santificar, perfeccionar y hacer que nuestra vida crezca en Él, hermano. ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? Tenemos que tener esa confianza de que si pedimos, Dios nos va a responder si está en la voluntad suya, en el propósito suyo con nuestra vida, con la vida suya. Estoy hablando no de otra persona, de la vida suya. Cosas que usted tiene, preocupaciones, angustias, situaciones, los problemas que tenga, todo, pero ese Señor tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Si no lo entiende, pide en oración. Señor, yo no me quiero mover de lo que tú quieres hacer conmigo. Dame fuerza, dame sabiduría, ayúdame a entender lo que tengo que pasar. Jesús lo hizo y el Señor nos enseñó la mejor forma, hermano, de cumplir la voluntad de Dios en el Getsemaní. Pidió cambiar las circunstancias, pero no se cambiaron las circunstancias. ¿Qué hizo? Pidió fuerza y vino un ángel para fortalecerlo, hermano. Hágase tu voluntad, no la mía. Hágase la voluntad de Dios en su vida, porque esta palabra es para nosotros, para cada uno. Quiere ver que Dios responda a su petición, simplemente alíñese con la voluntad de Dios. No esté pidiendo que Dios cambie el propósito que Dios tiene. Pablo lo hizo, Dios, quítame el aguijón. No, yo tengo un propósito con ese aguijón. Mantenerte humilde, mantenerte sobrio, que no te me ensoberbezcas, sino que por el contrario, aprendas a ver siempre la gloria de Dios. Y que el que hace la obra no eres tú, sino yo en tu debilidad. A la voz del Señor. Porque eso es lo más tremendo, hermano. Cuando Dios hace cosas grandes en la debilidad de uno. Cuando no tenemos dónde apoyarnos, Dios sale al frente a hacer la obra. Donde no podemos, hermano, no tenemos capacidad ni recursos. Vemos que, hermano, los recursos del cielo salen a flote. La gracia de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, hace la obra. Y nosotros ni un dedo movemos. Porque no es la obra nuestra, es la obra de Dios, hermano. No es la capacidad nuestra, hermano. Es la riqueza inmensurable de Dios. No es la sabiduría suya, es la sabiduría del todo sapiente, hermano. No es el poder suyo, es el poder,
exquisito, tremendo y sublime del Dios eterno, hermano. ¿Pablo lo entendió? Amén, Señor nunca más dijo nada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en las cosas que no entendemos? En las cosas que no sabemos. Yo le digo una cosa, usted nunca tome una decisión, nunca tome una idea, ni tampoco, hermano, mete en su mente, en su corazón algo que alguien le diga. Usted busque la dirección de Dios. Deje que Dios le hable. Porque a veces la gente, hermano, es muy manipuladora. De afuera. Son muy manipuladores. Hay familias que son manipuladores. Que mueven a los sentimientos. Y muchas veces, hermano, hacen que tu corazón de hijo, de hija de Dios, termine haciendo cosas que están fuera de los planes de Dios. No te salgas de los planes de Dios. No te salgas de las cosas que Dios tiene preparado para ti. Sigue buscando y perseverando en las cosas que Dios te ha dado. Y agárrate de la promesa de Dios. Nunca dejes las cosas que Dios te ha dado, hermano, para buscar una solución fácil. Nada bueno es fácil. Todo cuesta trabajo. Tu salvación, mi salvación costó la sangre, la vida de uno. Y a Él, al Señor, sí que le costó trabajo, hermano. Le costó, hermano, disipular a 12 tercos. Y uno se perdió encima. Mire, y uno se perdió. A Jesús, a Dios se le perdió uno. Imagínese usted, hermano, cuando te fracase y tenga problemas, cuando de repente vea que pierde algo, acuérdese del Señor, hermano. Que tuvo que lidiar con 12, uno se perdió y los 12 al final lo dejaron. A usted no le ha dejado nadie. Cuando está luchando en sus batallas, hermano, al menos tiene alguien al lado. Al Señor lo abandonaron. Enfrentó solo las cosas. Aprenda de Él. Aprendamos de Él. Pero es el Señor que aún estando solo, supo poner su vida y su voluntad a la voluntad, anteponer su voluntad a la voluntad de Dios. Y mire lo tremendo que hizo. Por ti y por mí. Para darnos lo que hoy podemos disfrutar. La salvación de nuestra alma, la bendición de estar juntos, unidos a Él, en comunión, en paz con Dios. El Dios de la hora está aquí ahora. Para bendecir nuestra vida. Y para darnos lo que nosotros necesitamos. Hermano. Vamos a orar. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. La iglesia de Cristo es una iglesia que cree en el Evangelio. Que cree en Jesús el Cristo. Que cree que Él es el Hijo de Dios. Que cree en aquel que todo lo puede. Que todo lo sabe. Que todo lo ve. Que todo lo conoce. Que te conoce. Que conoce tu vida. Que conoce quién eres. A veces nosotros estamos corriendo las dificultades. Cuando Dios no quiere que corra las dificultades, Dios quiere que enfrente las dificultades. Dios no quiere que huyas, que salgas corriendo a tu casa, que salgas corriendo a tu tierra, que salgas corriendo a refugiarte, a protegerte. Dios quiere que te ampares en Él. Dios quiere que te refugies en Él. Dios quiere que ante las necesidades te guardes en Él. Esperes en Él. Le escuches a Él. Confíes en Él. ¿Qué haces? Tienes fe, gloria a Dios. No, pero eso sí, ten cuidado que no sea que tu fe termine luego cambiando y tratando de acomodarse a lo que es lógico que pase, como Marta. Señor, yo sé que puedes hacer todo lo que Dios te pida. Tu hermano va a resucitar. Ya le dio la respuesta. Ya desató el milagro. Pero ella se ponía a pensar racionalmente. Yo sé que va a resucitar en el día postero, porque eso es lo que va a pasar. Pero Dios le dijo, Marta, gracias al Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Oiga, hermano, hay que responder. Yo creo. Yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé que tú eres el Mesías, el prometido. Tú eres el Hijo de Dios. Tú puedes hacerlo todo, Señor. Tú puedes hacerlo todo. ¿Usted cree como Marta también? ¿O está en la etapa en la que ella está desubicada en su fe? Desubicado en su fe. Ahora alíñate en la fe y confiesa como ella. Yo sé que tú puedes. Tú eres el Cristo.
Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Señor. Lo mismo hizo Tomás. Pero lamentablemente él lo hizo, hermano, viendo. Marta no lo vio. Pero, Tomás tuvo que verlo. Y tuvo que confesar lo mismo. Mi Señor, mi Dios. Tuvo que confesarlo así. Y el Señor tuvo que reprender su incredulidad. Porque no creyó como los otros. Marta recibió lo que esperaba. Amado hermano, tenemos que buscar eso. Yo sé que tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Como dijo Pedro, el Hijo de Dios viviente. Esas declaraciones, hermano, hacen que el favor de Dios, el poder de Dios se desate en nuestra vida a favor nuestro. Desate esa incredulidad. Y acepte la gracia de Dios, el poder de Dios. Dígale, Señor, ayúdame, perdóname. Yo no quiero dudar en ti, Señor. Yo no quiero dudar de ti. Ayúdame, bendíceme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdame. Para la gloria de tu nombre. Póngase de pie. Para la gloria de tu nombre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Póngase de pie. Levante su mano. Dile, ayúdame, Señor. Ayúdame a creer en ti, Señor. Necesitas liberación en algo. Dile, libértame, Señor. ¿Tú crees? Dios es el Dios de la hora, hermano. Dios es el Dios de la hora. Dios puede hacer un milagro ahora en tu vida. Los que nos ven también, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios puede hacer algo precioso en tu vida. Alíñate a la voluntad de Dios. Alíñate a lo que Dios quiere. Pídele fuerza en el proceso. Pide sabiduría en el proceso. Pide su gracia, su favor, su fortaleza en el proceso. Que en el proceso vean la mano de Dios. Y los que te vean, vean la gloria de Dios en ti. Los que te vean, vean el favor de Dios, que Dios está contigo. Porque a veces Dios va a permitir cosas. Va a permitir cosas en tu vida. Para que los demás vean que hay un Dios de poder en tu vida. Un Dios de milagros. Un Dios santo. Que hace cosas poderosas. Porque Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de favores. Dios es un Dios de gracia. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. A ver tu mano de poder, Señor. A ver tu gracia en mi vida. Ayúdame a ser fiel en tu voluntad, Señor. Ayúdame a vivir en tu voluntad, Señor. Ayúdame a vivir en tu gracia. En el nombre de Jesús. 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 Dile. Dame fe, oh Señor. Dame fe. Dame fe, oh Señor. Yo te lo pido. Dame fe.